Espíritu Santo, mi corazón y mi mente están abiertos y dispuestos para que deposites en ellos tu semilla y ésta pueda dar su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Le hemos titulado el mensaje de esta mañana, el día que Dios me creó. El día que Dios me creó. Mire, voltea a ver al que tiene a la par y dígale, eres una creación de Dios. Aunque no parezca, sí lo es. Todos somos una creación de Dios, somos una creación única y especial de Dios. Amén. ¿Cuántos se consideran creación de Dios? ¿Sí? Yo soy una creación, yo soy de las mejores creaciones de Dios. Usted también. Todos somos hemos sido creados por Dios y hemos sido dotados de cosas especiales, de características especiales. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué puso en nosotros el día que nos creó? Quiero que se vaya rapidito al capítulo 5 de Génesis. El día que Dios me creó. Le hemos titulado el mensaje. El día que Dios me creó. Yo quiero que usted salga de este lugar. Usted salga claro de cómo Dios lo creó, qué le hizo, qué le puso, cómo lo hizo, qué características, las mejores capacidades. Pero no todos estamos dispuestos a usarla. Así que Génesis capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer el 1. Lo leemos todos juntos como dice. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo lo hizo? A semejanza de Dios lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo. Ok, mire, a mí siempre me gusta aclarar y yo siempre quiero aclararle que cuando la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no habla de la apariencia física. No está hablando que físicamente usted se parece a Dios, porque no sabemos si Dios tiene rostro ni siquiera. Hermano, pero es que la Biblia dice que los ojos de Dios y que Dios habla porque tiene boca. No, nadie ha visto a Dios. No hay un solo hombre que haya visto a Dios. Solo tuvo comunicación con Adán, Moisés solo pudo ver las espaldas, pero nadie sabe cómo es Dios. Por tanto, físicamente, además Dios es espíritu. Físicamente no nos parecemos a Dios. ¿Vea? Cuando dice, ay, es que yo soy guapo, yo soy bello, bella, porque yo me parezco a Dios. ¿Vea? No mucho, porque hay vemos algunos que no tenemos mucha gracia como para parecernos. No se trata de la apariencia física. Vea, vuelvo a ver el que tiene la par. ¿Usted cree que Dios es así? No es físicamente que nos parecemos a Dios. No es nuestra apariencia física, sino que, el Señor nos dotó de cualidades especiales. El Señor nos dotó de características. Diga conmigo, características. También nos dotó de capacidades. Diga conmigo, capacidades. Capacidades que ningún otro ser vivo, que ninguna otra creación de Dios tiene, sino que exclusivamente ustedes y yo, toda la raza humana la tiene. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Al único que el Señor hizo a semejanza de él fue al ser humano. Al perro lo dotó con otras características, al gato lo dotó con otras características, que a veces nosotros adoptamos la característica del gato, es otra cosa. Pero cada ser vivo tiene su característica, sus capacidades, sus cualidades. Quiero compartir hoy con usted siete de esas características. Vamos a tratar de avanzar rapidito. Son 7 características que Dios puso en nosotros el día que nos creó. Número 1, mire cómo comenzó Dios a crearnos. Número 1, bajemos al versículo 2, comparta con el que no tiene Biblia.
ayúdele a buscar porque vamos a usar bastante la Biblia, vamos a usar un poquito la Biblia. Bajemos al versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Lo lee conmigo. Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice? Y los bendijo. Diga conmigo, Dios me creó bendecido. Dios nos creó bendecido. Perdón, el día que Dios nos creó, la primera característica lo primero que Dios puso en nosotros fue una bendición. Nosotros fuimos creados benditos por Dios. Desde el día que el Señor hizo a Adán, el Señor puso en él una bendición. Pero ¿qué clase de bendición? Porque usted podrá estar ahí sentado y decir, hey, si el Señor a mí me ha hecho bendecido, si ya me bendijo, yo no veo la bendición por ningún lado. No es una bendición material. El Señor no, el mismo apóstol Pablo dice en alguna ocasión, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Porque a este mundo no trajimos nada. ¿Cuál es la bendición? La bendición que el Señor dice ahí, y dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo desde el primer día que el Señor nos creó, a usted y a mí nos bendijo. ¿Qué clase de bendición puso en nosotros? Escuche, la bendición que el Señor puso en usted y en mí, que no lo tiene ningún otro ser vivo, son las siguientes. A nosotros nos dio razón, la capacidad de razonamiento. A nosotros nos dio intelecto. A nosotros nos dio capacidades. A nosotros nos dio capacidades como ver, hablar, escuchar, diferente que los demás. Esa es una bendición. Mire, no hay ningún otro ser vivo que tenga ese tipo de características. No hay, dicen que el animal más inteligente que hay es ¿quién? El elefante, ¿verdad? Sí. Dicen de que hay animales que tiene usted, el mono, ¿verdad? También dicen que de ahí nosotros descendemos. Yo no desciendo de ningún mono, ¿verdad? Algunos parecemos, pero no. Eso no es así. El mono no razona, el mono actúa por instinto. El mono usted lo ve que agarra y quiebra y usa herramientas y todo, y parece, hasta caminan y se sacan los piojos igual que usted. Pero no lo hacen porque razonen, hey, te voy a sacar los piojos porque es muy sucio que antes. No, sacan los piojos por instinto, se los comen. Vea, lo hacen así. Ningún ser vivo tiene la capacidad, la inteligencia, ningún ser vivo, ningún animal tiene la capacidad de razonar como usted y yo lo hacemos. Mire, el simple hecho que usted todos los días pueda abrir sus ojos, esa es una bendición. Amén. El día que usted se levante y abra los ojos y vea oscuro, ese día usted se pone a llorar. Ese día yo le aseguro que usted no haya que hacer. Porque el hecho de ver, el hecho de poder expresarle a través de palabras a las demás personas, usted con las palabras usted puede expresar amor, usted puede expresar cariño, usted puede expresar cualquier cosa. Esa es una bendición. Amén. ¿Cuántas personas, las personas que no tienen esas capacidades, cómo sufren? Las personas que no tienen capacidad de escuchar, de hablar, de ver, se sufre, hermano. ¿Cuántos nos consideramos bendecidos por Dios? El Señor nos hizo bendecidos. El Señor nos bendijo de esa forma. Más que cualquier otra bendición material, el Señor nos dio capacidades, razonamientos, intelecto. Nos dio todo eso y esa es una bendición. Pasemos a la siguiente. Váyase conmigo al libro de Josué. El día que Dios nos creó, nos hizo benditos. Nos creó bendecidos. Josué capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar
que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto del Líbano, desde el desierto y el Líbano, perdón, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La segunda cosa con la que Dios nos creó, el día que usted y yo nos estaba haciendo, escúcheme bien, y aquí ya vamos entrando un poquito más. Dios nos creó con la capacidad de conquistar. Amén. Dígalo, pero dígalo creyendo, Dios me creó con la capacidad de conquistar. ¿Y sabe por qué le digo esto? ¿Y por qué no vamos a agarrar a Josué? Porque Moisés murió. A Moisés le dio, a todos nos ha dado la misma capacidad. Pero viene el Señor a Josué y le empieza a decir, vaya, se murió Moisés, ahora te va a tocar a ti conquistar. Ahora te va a tocar a vos conquistar. Pero hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de la orden que el Señor le da a Josué para conquistar. Versículo 5. ¿Cómo dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cómo dice? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Yo voy a estar contigo, vas a conquistar. Versículo 6, ¿cómo dice? Léalo más fuerte, ¿cómo dice? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Y aquí esto me llama la atención a mí, porque cuando el Señor le está diciendo a Josué, mira, se murió Moisés, vas a conquistar, el Señor no le hace un llamado a él de tomar recursos, no le dice en ningún momento, mira, agarra las armas que tenés, agarra un buen ejército, armate de escudos, no le dice eso. ¿Qué le dice? Lea el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor nos creó, cuando el Señor diseñó el modelo de ser humano, cuando el Señor hizo a Adán, le puso una capacidad de conquistar. Y la capacidad que Dios le puso de conquistar no fue a través de los recursos materiales. No fue a través de recursos materiales, fue a través de recursos que están dentro de nosotros, como el esfuerzo, la valentía, la fuerza, el ánimo. No sé si me estoy explicando. ¿Con qué le dijo el Señor que iba a conquistar a Josué? Con esfuerzo y con valentía. No necesitaba otra cosa. Dijo, agarrá a todo el pueblo y metelo, pero a la cabeza vas vos. El día que el Señor lo hizo a usted, el Señor lo ha dotado de fuerza y de valentía. Lo que usted tiene que hacer es aprender a usar esa fuerza. Es aprender a hacer un esfuerzo más. Lo que tenemos que hacer es aprender a ser más valientes. Tenemos que usar nuestros propios recursos. ¿Cuáles son los recursos? Fuerza, actitud. Hermano, es que para conquistar lo que se necesita es actitud, no se necesita otra cosa. Yo quiero que piense, ¿cuántos hemos conquistado algo? Algo así fuerte. Los que han conquistado, el Señor les regaló una casa, el Señor les regaló ¿cuántos hemos conquistado? Levanten la mano. Bien poquitos. ¿Se da cuenta usted por qué bien pocos hemos logrado conquistar? Porque estamos esperando que el Señor nos dé recursos materiales para conquistar. El poder para conquistar Dios lo puso dentro de nosotros. Amén. El poder para conquistar. Lo que pasa es que no le ponemos actitud a las cosas. Lo que pasa es que no le ponemos esfuerzo a las cosas. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente valentía para agarrar y enfrentar las cosas. No sé si me estoy explicando lo que le quiero decir. Le dijo el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Y vas a repartir la tierra. Versículo 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas.
sigue diciéndole y sigue haciéndole ver a Josué que lo que tiene que usar son los recursos propios que usted tiene. No sé si me estoy explicando. Usted no necesita para... es que yo, Señor, lo que necesito para conquistar es tener dinero. Usted no necesita dinero. Usted cuando tenga dinero se lo va a ir a gastar. Usted cuando tenga dinero va a comprar cosas que no necesita. Eso es lo que hacemos con el dinero. ¿Cuántos decimos amén? Reconozcamos. Reconozcamos, mire, uno se ve tentado. Ay, tengo $100, me sobran 20. Unos buenos zapatos. Guárdelo. Guárdelo. Mire, el día de ayer se compartió con los jóvenes una palabra. ¿Cuántos vinimos al culto de ayer de jóvenes? Estuvo increíble, una bendición de parte de Dios. Y decía el predicador, cuando llegue el día de tu bendición, lo que va a pasar es que no vas a estar preparado para esa bendición. Es decir, le estamos pidiendo al Señor y no estamos listos porque no hemos aprendido a usar los recursos propios que Dios ha puesto en nosotros. Aquí hay gente valiente, aquí hay gente que puede ser más fuerte de lo que cree. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir? Ay, es que, mire, yo he escuchado muchas veces, muchísimas veces lo he escuchado, gente que viene y dice, ay, es que el Señor le ha dado a la hermana Celina algo especial, una fuerza. El Señor no le ha dado nada especial. La misma fuerza que el Señor ha puesto sobre la hermana Celina, la ha puesto sobre usted también. La diferencia es que algunos nos atrevemos a usarla y algunos no. Esa es la diferencia. Ay, es que la hermana, ¿cuál? No nos engañemos, usted es igual de valiente, igual de fuerte que cualquiera. Pero hasta el día que usted agarre y se ponga, no, bueno, yo lo que necesito es una buena actitud. Voy a salir este día y voy a empezar y voy a tener mente de conquistador. El Señor te ha hecho con la capacidad de conquistar, no de que nos conquisten a nosotros. No sé si me estoy explicando lo que le quiero decir. Ha puesto en ustedes todo eso, ha puesto en nosotros la fuerza, la actitud. Lo que debemos hacer es comenzar a hacer uso de esos recursos. Yo le pregunto, ¿cuántos así a conciencia? ¿Cuántos de nosotros hay fuerzas que sabemos que tenemos pero no las hemos usado? Usted tiene fuerzas. Lo que pasa es que las desperdiciamos en otra cosa. Lo que pasa es que no las hemos usado. Híjole, yo veo jóvenes aquí con la capacidad tremenda de conquistar. Porque el Señor ha puesto esa capacidad en nosotros el día que nos creó. Nos hizo con la capacidad de decirte, hijo, hija, vaya a conquistar la tierra, esfuércese, sea valiente. Yo le di la capacidad de conquistar, solo falta que usted lo haga. Amén. Eso es lo que usted tiene que hacer. Número 3. Váyase un libro atrás, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Ay, este me gusta. Yo no sé si usted sabía que tenía esta capacidad desde el día que el Señor lo creó. Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 17. ¿Lo tiene? Mire cómo dice. ¿Cómo dice? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el qué. ¿El qué? Dígalo más fuerte, ¿el qué? ¿El poder para qué? ¿El poder para qué? Yo le pregunto, ¿cuántos sabíamos que teníamos ese poder? Y te lo ha dado Dios. El Señor ha puesto en nuestras manos, en las suyas y en las mías, el poder de hacer riquezas. No significa que usted va a llegar y va a salir el pisto ahí. No. El Señor le ha dado a usted el poder de hacer riquezas.
¿Y sabe por qué el Señor nos dio y nos hizo con la capacidad y el poder de hacer riquezas el día que nos creó? Para que usted y yo no anduviéramos dependiendo de nadie. Y uno empieza a ver que uno no puede depender de los demás. Uno no siempre va a andar pidiendo. El Señor nos dio la capacidad de hacer riquezas. Yo le pregunto, ¿cuántos estamos sentados aquí dependiendo de alguien? ¿Cuántos estamos sentados aquí cuando el Señor en tus manos ha puesto el poder de hacer riqueza? Hermano, pero ¿cómo se usa ese poder? No es un poder que va a venir espiritual y el Señor va a hacer cualquier cosa y va a venir ángeles y te van. No, lo que ha puesto el Señor en tus manos es la creatividad para hacer las riquezas. Me estoy explicando lo que le quiero decir. Ay, el Señor ha puesto el poder en mí de atraer a un hombre con pisto. No, no es así. No es ese poder. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ay, el Señor ha puesto en mí el poder de quedarme con la herencia de mi... ¿Cuál? ¿Cuál herencia? La cama vieja te va a dejar. El Señor ha puesto en usted la creatividad. El día que usted dice, bueno, yo voy a empezar un negocio, dígale al Señor, Señor, ha puesto en mí el poder de hacer riquezas. Decime qué negocio tengo que poner que me va a prosperar. Ay, voy a poner una venta de tomates y el montón de venta de tomates. Pídale a Dios, dígale, Señor, dame la creatividad que tengo que hacer. Cuando usted usa el poder que Dios ha puesto en usted de hacer riqueza, y le estoy hablando de riquezas, dinero, el pisto que nos gusta andar en la bolsa, de ese, el Señor le va a empezar a dar. Usted va a empezar a decir, hey, me está yendo bien en esto que estoy haciendo. En mi trabajo todo me está saliendo bien. Úsese ese poder. El jefe me dijo que me iba a aumentar porque estoy haciendo las cosas bien. Ese poder lo ha puesto Dios en usted. Úselo. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir? Ay, es que yo aquí estoy esperando que alguien venga y me done. No le va a donar nadie. Nadie le va a donar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Para qué Dios le va a mandar a alguien que le done? Eso es un extra de Dios. Ay, es que estoy bien necesitado aquí el Señor. Así el Señor me tiene. El Señor no te tiene así, mentira. ¿Cómo te va a tener el Señor todo acabado? Ay, es que esta es la voluntad de Dios, hermano, que padezcamos. Mentira. Eso dice, ¿por qué anda acabado y se quiere sentir bien? Así como dice el hermano, no solo se da paja, ¿va? Uno solo se da carreta. Es que esta es la voluntad de Dios para que así estamos bien, aleluya. Mentira. Yo me imagino, ay, hijo, si yo en tus manos he puesto el poder de que hagas las riquezas. He puesto la creatividad, si no lo has usado es porque no querés. Me estoy explicando. Vaya usted a ver qué hace. No se desanime, siga, viva, haga, busque, sea creativo. Ahí lo puso el Señor. Mire, eso se lo dijo el Señor. ¿Sabe por qué se lo dijo el Señor? Porque cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, en la tierra prometida iba a haber abundancia. Iba a haber abundancia. Entonces lo que el Señor no quería, era que ellos dijeran, hey, nosotros conseguimos esto. No. Ojo, el Señor ha puesto en nuestras manos el poder de hacer riquezas, pero siempre y cuando todo lo que hagamos dependa de Él. Amén. No se vaya a confundir. Pues no necesito la iglesia porque en mis manos tengo el poder. Pobrecito de usted. Porque el poder que Dios nos ha dado de hacer las riquezas va a depender siempre de Él. Porque al pueblo se lo estaba diciendo por eso. No se vayan a olvidar y no vayan a decir que por sus manos. No vayan a decir que porque ustedes son buenos, porque ustedes son buenos para las cuentas, los negocios. No, es que aquí tiene la mejor cocinera y por eso. No. O usted aquí tiene el mejor. No. El Señor ha puesto en tus manos ese poder y siempre que ese poder dependa de Dios, vas a ser bendecido. Amén. La idea con la que Dios nos puso ese poder el día que nos creó fue para que no nos olvidáramos de Él. Amén. Ahí se lo dice. Volvamos a leer 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. ¿Quién nos da el poder? ¿Quién nos da el poder? ¿De quién tiene que depender? De Dios. No es por nosotros. Usted puede ser el peor cocinero o cocinera, pero cuando lo que hacemos depende de Dios, esa comida va a quedar buena y rica. Amén. Usted puede ponerse a vender piedras pintadas si quiere, pero cuando ese poder de vender piedras pintadas viene de Dios, usted las va a vender. Se lo aseguro. Pasemos a la siguiente. Número 4, váyase a Mateo, vámonos hasta el Nuevo Testamento. El primero de los evangelios, Mateo capítulo 5. 34, vamos a leer desde el 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿cómo? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. El Señor puso en nosotros una capacidad especial. El Señor puso en usted y en mí la capacidad de decir sí o de decir no. Y si usted supiera la importancia que tienen estas dos palabritas sencillas, cortas, de 2 letras, pero que nos pueden librar de grandes desastres y grandes errores en nuestra vida. Amén. El Señor puso en usted, no lo puso en nadie más, la capacidad de decir sí o de decir no. Los jóvenes que están solteros o las jovencitas que están solteros, el día que alguno les pregunte, ¿te querés casar conmigo? Ay, sí. No le va a echar la culpa a Dios. Ay, Señor, esta prueba que me mandó. No, usted dijo que sí. Porque el Señor puso en nosotros la capacidad de elegir y la capacidad de rechazar. Amén. El Señor puso en usted. Usted puede decirle a cualquiera, sí vení, o a cualquiera, no, andate, no te quiero. Usted puede decirle sí a una oferta y puede rechazar una oferta. Pero no depende de Dios, depende de usted. La capacidad Dios la puso en usted, no viene de Dios. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir? No va a llegar allá a llorarle a la presencia del Señor. ¿Por qué me metiste en esto? Esta es prueba que el Señor me ha mandado. El Señor no le ha mandado ninguna prueba. Usted solito se metió en eso, porque la capacidad Dios la puso en usted. Mire, hay cosas que se notan. Usted ya se ha visto al espejo, ¿sí? Usted véase al espejo y póngase a vestirse. No se esté vistiendo. Si usted ve que la ropa ya no le queda, significa que ¿qué? ¿Verdad? Que ha subido unas libritas de más. Que usted mire, mucho le está echando. ¿Querés? Ay, sí, vaya pues. ¿Querés? Ay, sí, está bien. No, hombre, hermano. Usted va a terminar en el hospital. Usted va a terminar en el... Ay, Señor, esta prueba que me has mandado. No, hijito, mucho sí le dijiste al pan dulce. Mucho sí le dijiste a tan... Ay, ¿querés pizza? Ay, sí. Ay, ¿querés? Ay, sí, está bueno, tanto que insiste. No, hermano. El Señor le dio a usted la capacidad de elegir. A usted le dio la capacidad de decir sí, que vuestro hablar, dijo, sea sí y sea no. Hermano, cuando nosotros por nuestra lengua nos metemos en problemas, no le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a Dios ni a nadie. Ay, es que esta gente tan chambrosa, yo solo dije esto, no dije lo otro, pero como siempre le aumentan. Así decimos, ¿ve? Es que la gente le aumenta. ¿Qué le costaba decir? Y tú, sí. Ah, no. ¿Qué cuesta?
Es que fíjate, mira, te voy a contar. No, 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 no. Eso ya dice, todo lo demás del mal procede. El Señor te dio la capacidad de decir, de elegir, de rechazar, de aceptar, de negar. El Señor te dio la capacidad. Mire, ¿cuánto vamos a usar más esa capacidad que tenemos? Es tiempo que la usemos. Es tiempo que la usemos. ¿Me entiende? Tenemos la capacidad de decir sí, de decir no ante cualquier cosa, ante un ofrecimiento, ante una relación, ante cualquier cosa. El Señor nos dotó de capacidad de elegir, de rechazar. Es nuestra propia voluntad. No estamos, escúcheme bien esto que le voy a decir, usted y yo no estamos subyugados a la voluntad de nadie. Usted tiene su propia voluntad. Amén. Es que mi mamá, es que mi papá. ¿Cuál tu mamá? ¿Cuál tu papá? Vos tenés tu propia voluntad. Amén. Es que como mi mamá, no. Hoy, el día jueves, hablábamos con un jovencito que yo creo que me entendió bien. Y yo he estado orando por él. He estado orando, se lo digo, por él. Y yo me alegro tanto. Yo no lo demuestro mucho, pero yo me alegro cuando lo veo. Y el día jueves yo estaba hablando con un jovencito y con la mamá. Y me decía la mamá, muy sinceramente me decía ella, es que mire, yo creo que a veces él se desanima porque no me ve firme a mí. Y yo le dije a ella, y frente a él le dije, mire, si usted sigue pensando así, usted lo va a maleducar a él. Porque él tiene que tener sus propias convicciones, su propia voluntad. Solo porque mi mamá no viene, no voy. No, hombre, ¿qué es eso? Yo tengo la capacidad de decir sí y de decir no. ¿Cuántos tenemos nuestra propia voluntad? Dejen de andarle echando la culpa a los demás, pues. Dejen de andarle echando la culpa a Dios. Usted tiene su propia voluntad y el Señor lo ha dotado de eso. Amén. Número 5, váyase más adelantito al mismo de Mateo capítulo 16. Número 5, en Mateo 16, versículo 19. Mire, esto me gusta. 16, 19. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Y a ti, diga, y a mí, ¿qué pasó? Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Yo quiero preguntarle algo, ¿qué es una llave? ¿Qué es una llave? ¿Para qué sirve una llave? Para abrirla o también para cerrarla. ¿Sabe qué el Señor nos dio? Mire, nadie, y estos somos únicos, somos los únicos que tenemos esta capacidad. El Señor nos dio la capacidad y una autoridad diferente y nos dijo, a ustedes les voy a dar las llaves. Solo nosotros podemos accesar a un mundo espiritual. ¿Y sabe qué podemos hacer en el mundo espiritual? Tener una llave. Y con esa llave usted tiene la autoridad de prohibir y de permitir. Amén. Yo le pregunto, ¿cuánta gente no llega a su casa? ¿O cuántos enemigos usted no tiene a su alrededor? ¿Cuántos tenemos enemigos a nuestro alrededor? Levanten la mano. Usted tiene la capacidad. Mire, cuando llegan a aventar gatos, perros, todo lo que quieran aventar aquí muerto, nosotros tenemos la capacidad de prohibirlo. Dice, a ustedes les daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es atar? ¿Qué es desatar? Si nos ponemos a hablar de eso no terminamos ahora. Pero usted tiene la capacidad de prohibir. Usted tiene la capacidad de permitir. El Señor a usted le entregó la llave para que usted permita y para que usted prohíba. Que sus enemigos lo toquen, que sus enemigos le hagan daño. ¿Quién tiene la llave? Diga yo. Que sus hijos anden haciendo cualquier cosa, que sus hijos salgan de su casa hoy que ya comenzaron a estudiar y que se vayan para otro lado diciendo que van para a estudiar y agarran para otro lugar. La llave la tiene usted,
pero esa llave se usa en el mundo espiritual. El Señor a usted le dio la capacidad. Dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Usted puede llegar a su casa y marcarle límites al enemigo y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, de aquí no pasa. Mire, nosotros hablábamos con un miembro de la directiva que estaba teniendo problemas en su casa. Los enemigos llegaron y entraron en su casa. Mire, yo agarré, a mí me molesta cuando eso pasa. Y yo le digo al Señor: esto no puede ser posible. Y dijimos y oramos y empezamos y echamos aceite, porque la llave la tiene usted y la tengo yo. Amén. Que si usted le gusta tratar a sus hijos de pasmado, de dundo, de tonto, que no servís para nada, eso está desatando usted para sus hijos. Ese es su problema. Pero también usted tiene la llave para desatar sobre ellos: Señor, este bicho va a ser bueno en matemáticas, va a ser bueno en ciencia, va a sacar el primer lugar, va a hacer esto. Este bicho no es dundo. Esa llave la tiene usted. Movemos el mundo terrenal, lo movemos, y movemos el mundo espiritual. Amén. Yo le pregunto: ¿cuántos sabían que tenían esa capacidad? Ay, yo, hermano, pero nunca la he usado. Úsela. Unja los pies de sus hijos cuando están dormidos. O los hijos al revés, unjan los pies de su mamá cuando están dormidas. También se puede. Agarre su cartera y desate bendición en su cartera. Es una autoridad espiritual, permite o prohíbe, es un recurso espiritual. Esta llave no es un recurso material. Se usa en el mundo espiritual. Se usa en el mundo espiritual. Rápidamente, número 6. Váyase a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, es una de las cartas pequeñitas allá antes de Apocalipsis. Váyase de regreso. Capítulo 5, ¿lo tiene? ¿Sí? Vamos a leer dos versículos. Capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Cómo dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Uno se asusta si uno lee eso. Se dice: como león, buscando a quien devorar. Híjole. Pero cuando uno lee el versículo 9, uno entiende más, uno entiende mejor. ¿Qué dice el versículo 9? Al cual que dice, al cual que resistir firmes en la fe. Yo le pregunto: ¿cómo el Señor me está diciendo que el diablo anda como león y me está diciendo que lo resista? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dotado de la capacidad para enfrentar leones. Amén. Yo no sé si usted lo cree. Mire, ¿sabe qué pasó? Le voy a contar. El día jueves nos pasó eso que mi pastora les está contando. Mire, andaba esa persona, yo no sé quién sea, y fue a la tortillería. Hicimos, híjole, y uno ahí pensando, diciéndole: Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Mire, el día siguiente, el día viernes, esta es una lectura que tocó leer el día viernes. Los que están haciendo los ayunos y las lecturas van a saber que esto lo leímos el viernes. Y cuando yo leí, decía: el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ah, dije yo. Y más abajo leí: resistir. Y yo dije: esa leona que anda ahí encargando tortillas, el Señor me ha dado la capacidad para enfrentarla y resistirla. Amén.
¿Se acuerda de Daniel? ¿Se acuerda de Daniel? Daniel enfrentó dos tipos de leones. De hecho, hay una clase de escuela bíblica que la preparamos y hay un mensaje que quiero predicarle acerca de eso. Cómo ser libre de los leones. Porque Daniel enfrentó dos tipos de leones. Los leones que lo acusaban y le decían: mira, rey, tú dijiste que nadie podía orar, y allá Daniel está orando, y lo metieron al foso de los leones. ¿Cuáles son los leones más peligrosos? ¿Verdad que sí? Porque a Daniel, cuando lo echaron al foso de los leones, esos leones no le hicieron nada. De almohada, de colchón le sirvieron. Acostate aquí en mi melena. Los leones más peligrosos son los que andan alrededor, buscando a quién qué. ¿Sabe quiénes se van a devorar? Aquellos que dicen: ay no, mucho problema, mejor de ahí. Los que dijo la hermana Celina, los que se van, los que no resisten, los que no permanecen firmes, los cobardes terminan siendo devorados por los leones. Pero si usted se mantiene y dice: el Señor, si a mí me dijo que lo resistiera, es porque me ha dado la capacidad de hacerlo. ¿Cómo el Señor nos va a mandar a resistir leones no teniendo la capacidad? Si lo dice, es porque ha puesto en usted y ha puesto en mí la capacidad de enfrentarlos, y no solo de enfrentarlos, de derrotarlos también. ¿Cómo terminaron los que acusaron a Daniel? Se lo hartaron los leones, se los comieron los leones. Y yo solo me pongo a pensar: esa leona que anda allí, ¿cómo va a terminar? Dios mío. Cuando usted escucha que nosotros decimos: Señor, tened misericordia de quien sea, porque se la pueden hartar los leones. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir? Y por último, segunda de Timoteo 1:7. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Leámoslo todo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y yo me quiero centrar en algo. Olvidémonos del poder, olvidémonos del dominio propio, y pensemos en ese espíritu de amor que el Señor ha puesto en nosotros. Hay una capacidad de la que el Señor nos dotó, especialmente a usted y a mí. Somos los únicos seres que tenemos esta capacidad. Cuando el Señor dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, el poder, hagámoslo a un lado, porque ya usted y yo, el poder, el dominio propio, usted sabe que usted se puede controlar, la voluntad. Pero ese espíritu de amor casi no lo usamos. Y el espíritu de amor que el Señor ha puesto en nosotros significa esto: que usted ha sido creado por Dios con la capacidad de experimentar el amor de Dios. Somos los únicos seres que podemos hacerlo. Y cuando experimentamos el amor de Dios, somos los únicos seres capaces de mostrarlo también. ¿Y sabe por qué Dios nos dotó de esa capacidad? Porque cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, toda la vida nos cambia. Solo aquel que ha experimentado el amor de Dios puede hablar de Él, puede enamorarse de Dios, puede decirle: Señor, yo te amo. Solo aquel que experimenta el amor de Dios puede tirarse de rodillas, puede permanecer firme y seguir y luchar, porque ya experimentó. Por más que usted le imponga manos a un perro, a un gato, cuando están enfermos, vea que hemos aprendido, la hermana Celina dice que cuando el perro está enfermo, póngale mano, puede ser sano, y el Señor puede sanarlo.
pero no va a experimentar el amor de Dios. Eso solo usted y yo lo podemos hacer. Entonces el día que Dios nos creó, nos hizo pensando en que un día Él iba a querer venir y abrazarle a usted. Y iba a querer venir y en muchas ocasiones hacerle sentir lo importante y lo especial que es usted para Dios. Amén. Somos los únicos. Y esto último al final se viene a convertir en lo más importante, porque usted, el día que fuimos creados, fuimos bendecidos. El día que fuimos creados, fuimos hechos para conquistar. El día que fuimos creados, el Señor puso en nosotros el poder de hacer riquezas. El día que fuimos creados, el Señor te dio la capacidad de decir sí y de decir no. Te ha entregado una llave, una autoridad para atar y desatar. Te ha entregado y te ha dado la capacidad de enfrentar, resistir y destruir leones. Pero sobre todo nos ha dado la capacidad de experimentar el amor de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió un abrazo de parte de Dios? ¿Cuándo fue? Y tenemos esa capacidad. ¿Cuándo fue la última vez que en secreto, allá en nuestro lugar, nos arrodillamos delante del Señor y le dijimos: quiero pasar un momento contigo? Yo siempre he dicho que nunca va a ser bueno, nunca va a ser demasiado romántico cuando uno a su pareja en medio del centro de aquel gran bui. ¿Cuántos hemos ido al centro alguna vez? Usted dígale a su pareja que lo ama o que la ama en el centro. Apartate que te van a golpear, le va a decir. Pero llegue un día cuando estén solos, cuando esté sentada, tranquila o sentada, y dígale lo mucho que lo ama o que la ama. Él va a ser diferente. Y experimentar eso con Dios es mucho mejor todavía. Cuando uno busca un pequeño lugar donde ir y buscar al Señor y siente aquel abrazo, aquel que te dice: hijo, hija, cuánto te amo, lo especial que eres para mí, lo importante. ¿Quiere ponerse de pie un momentito?